Buenos días, bienvenidas a nuestro cafecito online de Mujeres AUBA. Soy Laura de Aguirre y hoy me acompaña mi amiga Lupita Hernández. Hola hermanas, es un gusto poder saludarles y saber que nos acompañan en esta mañana. Me gustaría motivarles a que no solamente escuches esta enseñanza, sino que la compartas para que sea de bendición a más personas. Así es, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a continuar con las series de las parábolas de Jesús. Hoy vamos a estar compartiendo dos parábolas. La primera es la parábola de la semilla de mostaza y la segunda, la parábola de la levadura. Bueno, pues la enseñanza de Jesús tomó diferentes formas, pero él utilizó muy frecuentemente, ¿verdad? La más importante de ellas es la parábola. Una parábola es una narración breve y simbólica de algo que se extrae, una enseñanza que se extrae moral y verdadera. Y bueno, las parábolas el Señor la usó para poder compartirle a sus oyentes, a sus discípulos, la naturaleza del reino. Para el Señor Jesús era bien importante hablar del reino de Dios en la tierra. Él había venido a establecer este reino, a inaugurarlo, y este reino fue confirmado, establecer este reino, ¿verdad? Fue confirmado a través de milagros. Él hacía milagros, enseñanzas, su misma presencia, ¿verdad? Estableció el reino de los cielos aquí en la tierra. Y estas dos parábolas pues nos hablan precisamente del mismo tema, tanto la de la semilla como la de la levadura nos hablan del crecimiento del reino de Dios en la tierra. Sin embargo, pues la parábola de la semilla de mostaza nos habla del crecimiento externo, de algo que pesa pequeño pero se hace muy grande, y la parábola de la levadura es del crecimiento interno, ¿verdad? Esto que cambia el corazón. Así es. Y Jesús le refirió a esta palabra del crecimiento externo, precisamente, la encontramos en Mateo 13, 31, 32 y dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Jesús hacía referencia al reino de Dios comparándolo con el pequeño grano de mostaza, el cual en sus inicios era pequeño, pero vemos ahora en este tiempo cómo el poder de su evangelio ha avanzado y ha llegado a cada nación del mundo. Entonces, él hacía referencia a esta pequeña semilla, la más pequeña semilla de Palestina en ese entonces, y decía que era una semilla tan pequeña que llegaba a ser un gran árbol en forma de arbusto, pero este arbusto llegaría a ser más alto, como de 3 metros de altura, o sea, un árbol impresionante, muy grande, o sea, era pequeño, frondoso, pero muy frondoso, tan frondoso que dice él, refiere en esta parábola que las aves del cielo lo tomarían propicio para hacer morada en sus ramas, en su follaje. Entonces vemos que el evangelio es así. Viene a ser, inicia muy pequeño, pero es tan grande que abarca a tantas naciones y a tantas personas, les da este sustento. De hecho, la Biblia es el libro con mayores traducciones y hasta el día de hoy se sigue traduciendo en muchos idiomas y en muchos dialectos. Así es. Y en esta historia, en esta descripción, podemos hacer mención también del sueño que tuvo Nabucodonosor. De Nabucodonosor, del relato, ¿verdad? Del sueño que tuvo Nabucodonosor en Daniel 4, 10 al 12, que dice: me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Así es, este rey soñó con un árbol muy grande, muy frondoso, mas sin embargo podemos seguir leyendo las escrituras y dice en el versículo del 13 al 15 que este árbol fue erradicado en un solo instante. Yo creo que el rey
Nabucodonosor se ha de haber asustado, ¿verdad? Sí. Por tan impresionante sueño. Así es. Entonces se impresionó tanto que mandó llamar a Daniel, un hombre muy entregado de Dios, el cual el Señor le dio el don de interpretar sueños. Y la interpretación de Daniel reveló que todos los reinos de los hombres colapsarían así, en un instante también, incluso el de este rey Nabucodonosor. ¿Sí? Y podemos seguir leyendo en las escrituras en el mismo capítulo, en el versículo 25, que dice: te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Así es. Entonces dice aquí que este reino del rey Nabucodonosor, pues el Señor pues lo puede deshacer en un instante, ¿verdad? Cualquier reino humano, pero el reino de Dios es muy diferente. Podemos ver cómo en sus inicios Jesús, incluso el nacimiento de Jesús, cómo nació en un pesebre, tuvo un nacimiento humilde, pero su crecimiento ha sido exponencial, ha sido tan grande hasta el día de hoy, como podemos ver ese poder que sigue impactando vidas. Entonces, aquí también podemos denotar en otro versículo que dice Ezequiel 31:6: en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y bajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Así es, como muchas naciones estamos bajo el cobijo de ese Dios todopoderoso. Amén, amén. Porque es muy diferente, ¿verdad? El reino de Dios al reino de los hombres, ¿verdad? Es impresionante el sueño, impresionante la interpretación que le da Daniel al sueño, ¿verdad? Me encanta lo que leíste hace un momento, porque en la parte final del versículo 25 dice, ¿verdad? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. O sea, yo veo como la voluntad de Dios es perfecta y el Señor es el que obra de una manera impresionante para que los reinos se establezcan o para que los reinos sean quitados. Y hablando de reinos, actualmente podemos ver, ¿verdad?, cómo hay reinos que sufren, hay naciones que están sufriendo, que están padeciendo, y la respuesta, ¿verdad?, a todo esto se encuentra en este versículo: hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Estamos siendo llamadas, querida hermana, estamos siendo llamadas a reconocer que Dios es el único que tiene el dominio en todas las naciones, ¿verdad? Y bueno, esta semilla de mostaza, esta parábola, ¿verdad?, de la semilla, nos habla ciertamente de los inicios pequeños, de cómo algo tan pequeño puede iniciar y convertirse en algo grande. Y mencionabas el ejemplo del reino de Dios a través del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? De cómo pues Él nació también en un humilde pesebre, ¿verdad? Ahí en un establo con animales, ¿verdad? Pero cómo el reino de Jesús se estableció y creció tanto que en todas partes del mundo es predicado el Evangelio de Dios. Y bueno, también en la Biblia nos habla de diferentes ejemplos de personas que tuvieron inicios sencillos, que parecía que eran personas insignificantes, personas a las que nadie creería que Dios escogería para ser parte del crecimiento del reino de Dios. Y no es así, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero compartirte también acerca del rey David. El rey David, que fue un hombre muy conocido, ¿verdad? Un hombre del cual se comparte mucho, del cual se aprende mucho también, ¿verdad? Porque la historia del rey David es muy importante y muy sobresaliente en las escrituras, ¿verdad? Bueno, pues el nombre de David significa el amado. Ya desde ahí podemos nosotros pues entender, ¿verdad?, de qué rey se trataba. Uno muy amado por Dios. Y fue uno de los reyes israelíes más importantes de la historia. Se le recuerda por haber sido capaz de unificar los territorios de Israel y mover las fronteras para ampliar. O sea, no cualquier rey podía lograr esto, ¿verdad? Había que trabajar a través de una guerra, tenían que ser hombres valientes, hombres fuertes, hombres atrevidos, ¿verdad? Buscando, sí, siempre la dirección de Dios. Y bueno, él fue uno de los grandes monarcas que tuvo Israel, y también fue uno de los grandes monarcas porque él engendró a otro gobernante muy famoso que es Salomón, el rey Salomón, ¿verdad?
Otro de los hechos que podemos nosotros recordar de David, porque casi siempre cuando alguien habla de David no puede pasar por alto la historia de David contra el gigante Goliat, y cómo siendo un hombre joven, porque en ese tiempo era un chico, ¿verdad? Un muchacho, pues con unas piedras, ¿verdad? Y con una onda, ahora le llamamos, en vez de ondas, pues agarran una piedrita de la lanza, resorteras, ya tú se me estaba olvidando, resorteras, ¿verdad? Y como con una resortera y unas cuantas piedras él derrumba, ¿verdad? Pero fue Dios, la presencia de Dios que estaba con él. ¿Quién iba a creer que ese adolescente con una resortera, como ahora diríamos, podría derrotar a ese gigante? Una tremenda enseñanza para nosotras, ¿verdad? Que a veces creemos que no somos nada, que no tenemos nada, ¿verdad? Y en realidad Dios ve nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, pues el rey David tuvo un inicio pequeño, ¿verdad? Él dice la Biblia que él fue el menor de 7 hermanos, y que por su condición de hijo menor, él estaba encargado pues de atender toda la manada de animales que tenían en su casa, ¿verdad? Él era un pastor de ovejas, ¿verdad? Sí, era pastor de ovejas. Mientras que sus hermanos, pues ellos habían salido para hacer... Allá andaban en la guerra, eran guerreros, ¿verdad? Así que comparado David con los guerreros, pues nada tenía que ver David, era insignificante, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad? Que un día llegó a su casa, a la casa de su padre Isaí, llegó el profeta Samuel, y llegó con la encomienda de ungir al nuevo rey. Así que Dios lo envía al profeta Samuel a la casa de Isaí, y le pide, ¿verdad, Isaí, que traiga a todos sus hijos porque va a ungir al nuevo rey, no sin antes haber ofrecido sacrificios toda la familia. Y dice, a mí me llama mucho la atención porque este pasaje se encuentra precisamente en Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 en adelante, ¿verdad? Pero me llama la atención, ¿verdad? Que dice que cuando Samuel dijo en el versículo 4, ¿verdad? Dijo, llegó a Belén, y dice que le preguntaron si su venida era pacífica, y ciertamente, ¿verdad? Él venía con un propósito de parte de Dios, ¿verdad? De levantar a un rey, así que les dijo que sí. Entonces él dijo, sí, vengo a ofrecer sacrificios, ¿verdad? Y entonces dice que cuando vio al primer hijo de Isaí, a mí me llama mucho la atención esta historia porque hay un desfile de cada uno de los hijos, ¿verdad? Y dice que le presentó al más fuerte, al más grande, el primogénito, ¿verdad? Entonces dice que cuando llegó, pues vio al primero, que fue Eliab, y lo vio seguramente fuerte, ¿verdad? Pues eran hombres de guerra, fornidos, determinantes, de un carácter firme. Y dice que cuando lo vio pensó que era él al que iba. Consideraba que iba a ser él. Así es. Pero Dios le dijo, no es él, ¿verdad? No es él. Y se menciona este versículo, el versículo 7, y dice, Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que después le trajeron a Abinadab, y no era él, y luego le trajeron a Sama, y tampoco era él, y así desfilaron todos los demás hijos, y ninguno de ellos era, hasta que entonces Samuel dice, bueno, voltea con Isaí, ¿verdad? Y le dice, bueno, ¿acaso no tienes otro hijo? ¿No hay nadie más, son todos tus hijos? Isaí dijo, no, pues falta uno, el más pequeño. Pero él está allá. El que no pensaba. El que no pensaba. No se imaginaba. Y estaba ya cuidando a sus ovejas, ¿verdad? Las estaba cuidando. Entonces dice el profeta, no, mándale a traer porque no vamos a hacer nada hasta que él llegue. Y cuando lo ve entrar, entonces entiende que de parte de Dios, ¿verdad? Que él es al que deben de ungir a David. Entonces nadie lo hubiera escogido, humanamente ni el profeta Samuel lo hubiera escogido, ¿verdad? Porque él inicialmente se había creído que era el hijo mayor, ¿verdad? Casi se convencía. Pero bueno, Dios le dijo, no, es este. Así son los inicios pequeños, insignificantes, que hasta el propio padre de David, Isaí, ¿verdad? Se sorprendió, dijo, pues sí, pero es el más chico, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que ver con ser ungido como rey? Y Dios tenía ya un plan, y Dios tenía ya un propósito. Qué hermoso que el Señor solamente ve nuestro corazón, no ve nuestra apariencia física, no ve nuestra fuerza física, ve nuestro corazón. Entonces, es uno de los primeros requisitos, ¿verdad? Para ser parte de este crecimiento en el reino de Dios, que tengamos un corazón dispuesto para agradar al Señor. Y también podemos ver cómo el apóstol Pablo escribió algo similar en 2 Corintios 4, 7 al 8, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Aquí el apóstol Pablo hace referencia a esos vasos de barro, esas vasijas que usaban en aquellos tiempos, eran muy comunes en cada hogar, pero no hacía énfasis en la vasija, sino en su contenido, ¿sí? En lo que hay en nuestro corazón, como decía el versículo anterior, el Señor se fija en lo que hay en nuestro corazón, que seamos llenas del Espíritu Santo para poder ir y compartir de su palabra. Y el Señor nos usa para ser ese instrumento, ¿sí? Y llenarnos de Él para compartir las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Y también me gustaría compartirles este versículo en Mateo 17, 14, 21, que dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí podemos ver esa gran confusión que tenían sus discípulos al no poder hacer esto que le pedían, ¿sí? Entonces podemos ver que estaban tan confundidos que van y lo llaman a Jesús aparte para que les explique por qué no habían podido. Y el Señor les dice muy claro: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, que sale llenándonos de su espíritu, ¿sí? Siendo llenas del poder de Dios, acercándonos cada día más al Señor en oración y en ayuno. Así es, para poder hacer cosas grandes en el reino de los cielos, dijimos, no importa el inicio, el humilde inicio, pero sí importa, ¿verdad?, nuestra disposición de corazón, la fe que tengamos y también la llenura del Espíritu Santo. Para nuestra siguiente parábola, que es la de la levadura, dice en Mateo 13:33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, una vez más aquí Jesús utiliza pues un elemento cotidiano de la vida, ¿verdad? Las mujeres en ese tiempo se encargaban de hacer la comida y seguramente él vio a María, su mamá, vio preparar la harina, ¿verdad? Y vio que se preparaba en 3 medidas de harina y 1 de levadura. La mayoría de las veces cuando se habla de levadura en las escrituras nos habla como de algo negativo, ¿verdad? Algo que es algo con un sentido del mal. Por eso cuando Jesús les habló a sus discípulos, les advirtió en cuanto a doctrinas falsas, les dijo en Mateo 16:16, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, ¿verdad?, sino de la doctrina de estas personas. Así Dios nos da una enseñanza de que no todo lo que escuchamos de la gente, no todas las enseñanzas que escuchamos son correctas. Por eso nosotros debemos de aprender, de congregarnos en una iglesia, de leer la Biblia, de aprender, ¿verdad?, para que no seamos confundidos o influenciados por enseñanzas incorrectas, ¿verdad? Y bueno, también les dijo, ¿verdad?, a los corintios, Pablo a los corintios les dice que no deben de permitir el pecado en la iglesia, porque tantito que una persona empiece a pecar, ¿verdad?, haciendo algo incorrecto, los demás son contagiados. Y lo vemos en el día de hoy.
Una persona empieza a hacer algo mal y es muy fácil que otras personas, Influenciarse. en vez de que se detengan, se influencian, ¿verdad? Y se contagian. Ahora, pero en esta parábola de la levadura nos habla más bien de ese poder, ¿verdad? Del crecimiento interno. Jesús dijo a través de esta parábola, ¿verdad? Que cuando esa levadura es escondida por esa mujer, la escondió. A mí me llama la atención porque dice, escondió la levadura en esas medidas de harina. Y así debemos nosotros de meter la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Creyendo que Dios va a hacer algo en nosotros. Es increíble cómo esta levadura se vuelve invisible, pero hace su obra, como dice, leuda toda la masa, la hace esponjosa, la hace suave, la hace una masa porosa para poder crear esos panes suaves, agradables al gusto, que uno los ve y simplemente los ve y dice, sí, yo quiero un pan de esos, sí. Y más sin embargo, si no ponemos esa pequeña pizca o porción de levadura, aún cuando el pan ya está hecho, vemos que el pan, pues, lo vemos duro, lo vemos con un aspecto poroso, ¿sí? Entonces, ese ingrediente que aunque se vuelve invisible hasta cierto grado, como leuda toda la masa, la hace agradable. Entonces, así es el poder del Espíritu Santo, que está dentro de nosotros y nos hace esas personas agradables, esas personas llenas del poder de Dios para ir y compartir y ser de bendición a más personas. Así es, ¿verdad? Y bueno, nosotros podemos hablar también de ejemplos, Lupita, ejemplos en la Biblia donde nos habla de personas que precisamente permitieron que la levadura de Dios fuera guardada en sus corazones y entonces fueron transformados. Porque todos nosotros sin Cristo, pues somos personas diferentes, éramos personas malas, éramos personas incapaces, éramos personas que hacíamos cosas incorrectas todo el tiempo y que pensábamos que estaba bien. Que cometíamos algún pecado incluso sin saber, no teníamos ni siquiera el conocimiento de que estábamos obrando, actuando mal, pero sin embargo el Señor viene a nuestra vida y nos revela que estábamos cometiendo ese pecado, ¿sí? Y observamos hacia atrás en nuestra vida y podemos ver cómo ciertos pecados, ciertas actitudes, ciertas cosas que hacíamos antes, hoy ya no las hacemos. Así es, porque es el poder, cambiado. El poder de Dios. Así es. El poder de Dios en nuestra vida. Y bueno, la Biblia nos menciona, por ejemplo, yo te quiero compartir 3 ejemplos, y el primero de ellos, ¿verdad?, nos habla del endemoniado gadareno. Un hombre, ¿verdad?, que se pasaba deambulando desnudo en los sepulcros, ¿verdad? Y la gente decía, ese hombre está loco, mira cómo se comporta, mira cómo grita, mira cómo se desnuda, mira las cosas que hacen, ¿verdad? Y la gente le tenía miedo, ni siquiera se querían acercar a él. Pero cuando él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, su vida fue transformada y dejó de ser ese loco que asustaba a la gente. Dice precisamente ahí en Lucas capítulo 8, versículo 35. Y salieron a ver lo que estaba sucediendo y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Eso es lo que hace el evangelio del reino en nuestras vidas. Nos transforma y nos hace personas que nos podemos sentar a los pies de Jesús y estar en nuestro correcto juicio, ¿verdad? Ahora, el segundo ejemplo se menciona de una mujer, ¿verdad?, a la cual le habían sacado 7 demonios, ¿verdad? Y que se había convertido ella en una servidora de Cristo. Imagínate una mujer con 7 demonios. A veces no entendemos esta terminología, pero tenemos a veces el demonio de la avaricia, que somos capaces de cualquier cosa por tener dinero. Podemos tener también otra influencia sobre los vicios. Podemos ser mujeres que tomamos pastillas o que nos drogamos. Así es. Entonces, hay tantas cosas que se van formando en nosotros, ¿verdad? Como un vicio, como un hábito y hasta convertirse en algo incontrolable como un demonio. Pero cuando Jesús vino a la vida de esta mujer, dice ahí en Lucas 8:2, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, le servían. Fíjate cómo en tener una vida descontrolada, un carácter descontrolado, todo lo que hacía estaba mal, pero ahora conoce a Jesús, un Jesús que no le desechó, que no le menospreció, sino que al contrario, ¿verdad?, la tomó, la escogió para ser parte del reino de Dios. Esto es lo que hace la levadura, un crecimiento interno, un cambio. Y el tercer ejemplo se encuentra, es acerca del apóstol Pedro, ¿verdad? Él era un pescador,
Él era un hombre impetuoso, él era un hombre muchas veces colérico, que se había convertido ciertamente, ¿verdad?, al Evangelio, que se había convertido al Señor, y el Señor fue transformando su vida de poco en poco, ¿verdad? Y leemos ahí en Hechos 4:14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, pues esto es el Evangelio, esto es lo que hace el reino de Dios en nuestro interior. Para nosotros poder servir al reino de Dios, así como la semilla, ¿verdad?, que crece pequeña y luego se extiende, para ser utilizado, para hacer grandes cosas, necesitamos primero cambiar en nuestro interior. Necesitamos tener esa levadura que nos cambia desde lo más profundo. El reino de Dios en nuestros corazones para que seamos transformados. Y lo que hacías antes, lo dejas de hacer, no por tus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Yo te quiero invitar en esta mañana a que te quedes con esta reflexión y que puedas verdaderamente amar el reino de Dios, aprender de las enseñanzas de Jesús y querer ser parte del reino, querer ser parte, ¿verdad?, de que Dios te use para hacer grandes cosas, pero no antes de haber sido cambiada internamente. Y a lo mejor hay alguien que no le ha conocido a Jesús, que nunca le ha recibido como su Señor y como su Salvador. Hoy tienes la oportunidad de repetir esta oración con nosotras. Sí, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, porque hoy, Señor, tú nos has permitido conocer más de ti, Señor, acercarnos a ti, Padre. Hoy oro, Padre, por aquellas personas que no te conocen, Padre, para que puedan recibir, Señor, de tu palabra, Señor, y que te acepten como su Señor y su Salvador, Padre. Te pido, Señor, que podamos ser ese instrumento en tus manos, Señor, y que seamos, Señor, como esas vasijas, Señor, que tú nos moldeas y nos haces nuevamente, Padre. Te pido, Señor, que podamos ser llenas primeramente de ti, de tu poderoso Espíritu, y así, Señor, ir y compartir del Evangelio, Señor. Ir y ser esas luminares en cada una de las naciones, Señor, y ser de bendición, Padre, a toda criatura. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, pues es un gusto que hayan estado con nosotros, les agradecemos y les invitamos a que nos sigan acompañando semana tras semana. Dios les bendiga. Bendiciones.